Estamos empezando a entender un poco esta condición, pero al menos sabemos que es una auténtica percepción, que no es imaginación ni una asociación de ideas. Hablamos de personas que cuando dicen que ven un amarillo chillón, realmente al mirar el amarillo sienten un grito en el interior de su cerebro que es real. Con lo cual, esto no es ninguna patología, esto es una condición neurológica singular, que los hace, a veces, talentosos, superdotados para algunas cuestiones como puede ser la memoria, pero no es ninguna patología. No es ni mejor ni peor, no creo que la sinestesia sea un valor en sí mismo, sino que cómo lo gestiona o cómo lo aprovecha la persona que lo tiene es lo determinante. La sinestesia da cuenta a través del arte desde Kandinsky, que fue el primero que hizo una correspondencia entre colores y sonidos. Por todos es sabido que tenemos 5 sentidos. Conocemos el mundo en el que vivimos a través del gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Pero, ¿y si no fuese así? Durante los primeros meses de vida de nuestro cerebro, los sentidos se mezclan, dando lugar a otros sentidos extra. Vemos los sonidos, oímos los colores, incluso saboreamos palabras que escuchamos en nuestro entorno. Esto es la sinestesia. Los primeros casos empezaron a estudiarse en el terreno científico hace 200 años. Anteriormente se relacionaba con la parapsicología, incluso la brujería, y consideraban locos a aquellos que afirmaban experimentarla. Literalmente, la sinestesia es una mezcla de sentidos que algunas personas, alrededor del 1% de la población, no pierden durante el desarrollo cerebral y lo mantienen durante su edad adulta. ¿Qué pasa? Durante nuestra evolución, durante nuestro desarrollo neurológico, hay un exceso de neuronas. Y esas neuronas son como conexiones, exceso de conexiones, que para simplificar lo que hacen es unir una zona con otra. Esto con el tiempo se va por un proceso que se llama apoptosis, que significa muerte celular programada. Se ponen en marcha programas genéticos de poda neuronal, de tala neuronal. Este proceso no se sabe por qué, probablemente por algún gen en cromosoma X, no se sabe muy bien todavía la genética de la sinestesia, lo está estudiando Jamie Ward en Londres. No se sabe por qué este proceso no ocurre en estos niños, y entonces son niños pues, que acaban mezclando los sentidos. Y un ejemplo claro sería como cuando decimos que el color amarillo es amarillo chillón. Eso queremos decir que un color que pertenece a la modalidad visual lo asociamos con un sonido, en este caso un grito elevado. Pero eso sería una forma metafórica o del lenguaje común de hablar de sinestesia. La sinestesia es una condición en un origen natural, en su origen, y que consiste en mezclar etiquetas sensoriales. Quiero decir que a través de un solo estímulo sensorial una persona con sinestesia es capaz de percibir distintas sensaciones mezcladas entre sí. Las combinaciones son infinitas. Hay más de un centenar de tipos de sinestesia catalogados, aunque el más habitual es el denominado grafema color. En este caso, una letra o un número se ven representados en la mente del sinésteta como un color, que dependerá de cada persona, pues se trata de una experiencia subjetiva. La mayoría de personas coincidiríamos en que los números que vemos en este reloj son amarillos, o que las letras en un libro son negras. Sin embargo, un sinésteta de este tipo vería estas formas de cualquier otro color de manera automática e involuntaria. Dentro de la sinestesia hay que distinguir para poder clasificar los dos conceptos, que es el inductor y la experiencia concurrente. El inductor es el estímulo de la realidad
que despierta una experiencia sinestésica o fantasma en el sinésteta. Y el concurrente sería esa experiencia que solo ve él y que las personas normales no vemos. Pocos discutirían que este texto está escrito totalmente en negro. En cambio, un sinésteta grafema color puede ver algunas letras, palabras o signos de puntuación de un color determinado, como vemos en este ejemplo básico. Supongamos que el inductor sea la letra I. El concurrente podría ser el color verde. Lo mismo ocurriría con la letra M, que podría ser roja. Los concurrentes más frecuentes son colores y los inductores más frecuentes son números o letras, pero existen inductores de los más variados. Pueden ser personas, pueden ser emociones, pueden ser comidas, es decir, el número de inductores es prácticamente ilimitado, el número de concurrentes es más limitado, pero también es variable. Además de los colores tenemos, por ejemplo, temperaturas, sensaciones también de tipo emocional, sabores, en fin, hay un amplio repertorio. Hablamos, por tanto, de un fenómeno neurológico que deriva en uno psicológico, y es que la sinestesia afecta directamente a la forma en que las personas se relacionan con su entorno. La música, la voz, el sonido, las texturas, los olores o los sabores que forman parte de nuestro día a día representan otra realidad como un valor añadido para personas con esta cualidad. Los sentidos se mezclan y también las emociones que derivan de ellos, por lo que la carga emocional extra puede influir en ese día a día si somos sinestésicos. Y luego existe la sinestesia más emocional de todas, que es la llamada sinestesia tacto-espejo, que es una sinestesia que solo tienen las personas que tienen una empatía extra alta, tienen una capacidad de contagio emocional altísima. Si yo soy un tipo de sinéstetas de esa clase y veo a alguien llorar, lloro. Si veo a alguien sufrir, sufro. Y si veo a alguien reír, río. Pero no hago como que sufro. Cuando a alguien le da una patada, digo, me ha dolido a mí casi tanto como a ti, pero en realidad no. Si miramos el cerebro de la persona, puedo haber dicho, eso ha dolido, pero mi cerebro no ha dado la respuesta normal al dolor. Sin embargo, este tipo de sinestetas es como si realmente les doliera. La respuesta de su cerebro es similar, prácticamente idéntica a la respuesta del cerebro de la persona que ha recibido la patada. En estas personas es un ejemplo de las que hemos encontrado lo que se llama el efecto Pinocho, que es que cambia la temperatura de su nariz cuando ve experimentar emociones a otra persona. En este caso, la emoción que está viendo experimentar es dolor. Hay una persona que está recibiendo enfrente de ella unas pequeñas descargas eléctricas en los antebrazos de baja intensidad, pero son suficientes para que el observador, esta chica, experimente cambios en la temperatura de su nariz. Fijaos, si ahora comparamos la temperatura final con la temperatura inicial rápidamente, veis que la nariz es completamente verde en toda la zona de la punta de la nariz y era azul inicialmente. Sin embargo, si os fijáis en la frente, por ejemplo, bueno, aquí se ha movido un poco, pero apenas hay cambio, aunque puede haber cambios en ciertas zonas, en los antebrazos y tal. Pero digamos, un lugar constante donde ocurren los cambios es en la punta de la nariz. No es casual que las personas con sinestesia acaben estando relacionadas con el arte. Se trata de personas creativas, por lo general una cualidad que se asocia a la dopamina. Ser creativos implica tener altos niveles de dopamina en esta zona de la corteza prefrontal. Hay un circuito que es el mesolímbico y otro que es el mesocortical, que va a inundar de dopamina toda esta zona de la corteza prefrontal. Y cuando uno es creativo, se ponen en marcha muchas zonas al mismo tiempo. Hay una gran conectividad neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Está muy vinculada al arte. ¿Por qué? Porque todo proceso creativo que implica altos niveles de dopamina implica la activación simultánea de muchas zonas cerebrales. Y las grandes ideas son ideas que vienen de altos niveles de dopamina. Pero es que en aquella época se llevaba mucho la interrelación entre las artes y existía una escuela muy importante como la Bauhaus que ya utilizaba el concepto de la sinestesia para su didáctica, donde mezclaban pues, todos los conceptos que hay relacionados con las diferentes artes mezcladas entre sí. Y fue un movimiento muy importante.
Pero sí es cierto que también hay un autor que se llama Guido Dorfler, que en el 59 ya hablaba de la sinestesia, de categorías sinestésicas, de la categoría palabra-color, del lenguaje y la sinestesia, las distintas formas que tiene el artista de usar ese tipo de diferentes lenguajes entre la música y la pintura, que en realidad también se usa la misma terminología, como el color de tu voz, la tonalidad, la armonía. Ese tipo de términos relativos a otras etiquetas sensoriales que se usan en la creación tanto pictórica como musical. Pero no solamente en eso, sino que hablaba de la diferencia que había entre metáforas sinestésicas que todo el mundo conoce a través de la poesía y lo que realmente es una sinestesia propiamente dicha o mezcla de sentidos. La sinestesia es una figura retórica que une dos sensaciones que proceden de sentidos diferentes. Tenemos, por ejemplo, el verde chillón, que reúne el sentido de la vista, que percibe con los colores, y el sentido del oído, por el que podemos calificar de chillón, en este caso, al verde. Tenemos más ejemplos de sinestesia, por ejemplo, en voces blancas, o Juan Ramón Jiménez hablaba de melodiosos oros y de la caricia rosa, que une el tacto con la vista. Se distingue también la sinestesia de segundo grado. Esta figura, en lugar de reunir dos sentidos, pone en relación un sentimiento, una emoción, con un sentido. Es el ejemplo de Verde Esperanza, o, como decía Juan Ramón Jiménez, la soledad sonora. Desde luego es indudable el impacto que esta unión de sentidos ejerce sobre nosotros, y la literatura ha utilizado este golpe a los sentidos. Desde los escritores clásicos latinos y barrocos se ha utilizado esta figura, pero son los simbolistas franceses quienes la retoman y la ponen de moda a finales del siglo XIX. Y en la literatura española es el modernismo quien pone en circulación esta figura. Entonces había mucha controversia, porque en aquella época se consideraba que las personas que tenían sinestesia eran como esotéricos o algo raro, ¿no? Y que no era algo que fuese susceptible de investigar científicamente, cosa que yo no estoy de acuerdo. Y precisamente fue Guido Dorfler el que me abrió a mí la puerta al estudio de la sinestesia a un nivel más científico que artístico. Las obras de arte en general, cada uno los entiende de una manera y no tiene que ver con si eres sinestésico o no. Entonces, no creo que la sinestesia sea un superpoder que te haga comprender a nivel conceptual mejor o te convierta en alguien más sensible. A lo mejor más sensible en general, sí, pero no concretamente a la hora de comprender una obra, ¿no? o de empatizar con el trabajo de un artista concreto. En Valencia tenemos un artista que trabaja con instalaciones audiovisuales basándose en procedimientos sinestéticos, que es José Antonio Orts, que expuso hace unos años en el IBAM y trabajaba con la Galería Tomás Marc, donde yo trabajaba. Y entonces su trabajo relaciona frecuentemente sonido con color y el público puede interactuar con las piezas. Hay más artistas que trabajan en esta línea y no solamente es curioso que sea en el arte contemporáneo donde más se ha desarrollado y donde más se ha hablado de sinestesia, pero supongo que tiene que ver con el desarrollo técnico, ¿no? Con que tenemos más capacidad de trabajar el medio audiovisual. Rubén Darío habla del sonoro marfil, y también es interesante Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías que dice: después de comer alcachofas, el agua tiene sabor azul. Yo creo que comparto esta impresión con Gómez de la Serna. Es realmente, además de dulce, le podemos dar el color al agua.
Yo creo que la razón principal por la que estadísticamente se ha comprobado que en el mundo del arte hay más sinéstetas que en otras profesiones, o al revés, que los sinéstetas tienen mayor tendencia a ser artistas que a ser médicos o abogados, tiene que ver precisamente con que su cableado cerebral no es estadísticamente frecuente. Y eso hace que ellos perciban una especie de realidad adornada. Yo, que no soy sinésteta, cuando miro a la letra A solo veo la letra A, pero un sinésteta cuando mira la letra A la ve en un determinado color que a su vez le produce una respuesta emocional. Por lo tanto, para mí la letra A es una letra simpática y agradable. Personifican y dan interpretaciones de esta clase hasta a letras o a números. Ese tipo de respuesta, que no es frecuente, en sí mismo te permite tender hacia la creatividad, porque la creatividad en el fondo tiene diferentes componentes, pero un componente principal es la originalidad, y eso hace que estén todo el rato dando este tipo de respuestas originales para los que no somos sinéstetas. Supongo, o también me remito a hechos, ¿no? Que hay muchos artistas que han declarado padecer algún tipo de sinestesia, pues que parte tiene que ver con el desarrollo creativo y que seguramente ha influido no solamente a gente como Kandinsky, ¿no? Que creo que es uno de los pintores de más renombre que dijo que tenía sinestesia, sino que también habrá mucha gente que no sabe que tiene sinestesia y que a lo mejor tiene la necesidad de la pulsión de pintar o de fotografiar o de trabajar con la música, componer de una manera especial que en realidad está motivada por este hecho. Una de las pioneras en el campo de la sinestesia es María José de Córdoba. Empezó su trabajo como investigadora en la década de 1980. Es profesora y artista gráfica y fue su propia experiencia la que le empujó a estudiar este fenómeno. Yo tengo varias categorías de sinestesia de tipo conceptual y también sinestesias que yo llamo puras, de alto nivel, relacionadas con el ritmo, con los sonidos, con los ruidos y con la música. Y las de corte conceptual o ideestesias son más relacionadas con la palabra color, con el grafema color, con el fonema color. Y eso lo descubrí hace poco, que tengo la categoría grafema color, porque ni me había dado cuenta, solo con 3 o 4 símbolos y signos, como la L, la interrogación, el punto, las veo de la interrogación, el punto, color verde oscuro oliva, y la L moradilla, así como malva, y la I, la J. Marisol Salanova es licenciada en Filosofía, comisaria de arte y además estudia la pospornografía. Fue consciente de su sinestesia en la adolescencia. En su caso, los ruidos son de colores. Descubrí que era sinestésica porque a los 14 años tuve un accidente de bicicleta. Iba todos los días al instituto en bici y volviendo me caí, me pegué con los dientes en un bordillo que rodeaba un árbol, y cuando fui al médico en el ambulatorio, el médico me pidió que le describiera lo que había pasado, y cuando le dije que había sentido un dolor, el tipo de dolor amarillo, se sorprendió y al principio se rió y me dijo: pero tú sabes esa asociación que se llama sinestesia pero es una asociación sinestética. Y yo de pronto me sonó como muy raro y como relacionado con la estética, ¿no? Y le pregunté, yo nunca había leído sobre este tema ni nada, y él me dijo: te voy a hacer una serie de preguntas y tú contéstame a bote pronto. Y eran del tipo, cuando estás con los ojos cerrados, ¿alguna vez te ha venido a la mente algún color? ¿Piensas en los colores o ves colores definidos o son colores mezclados? Y bueno, este tipo de preguntas venían a cuento de diagnosticar si tenía sinestesia. Iba a decir si padecía sinestesia. Simón Pérez estudia psicología y es sinésteta grafema número y grafema forma, y junto a Marino García investiga en la Universidad de Granada la sinestesia música color. Al principio siempre es raro, porque siempre piensas que, bueno, lo que comentaba antes, que todo el mundo ve lo que... O sea, el momento de descubrir que, oye, que es que la gente no suele ver colores con las letras o no suele ver números con las letras, ¿sabes?
ese momento es raro y se te hace complicado pensar que bueno, ¿cómo alguien no puede ver un 3 en una C? Si yo pongo aquí mi nombre, ¿vale? Eso tiene una traducción a número que sería 4, 3, 1, 5, 2, ¿vale? Y eso tiene una traducción también a una forma. Y la forma es, bueno, se parece un poco a la figurita del Tetris, un poco así. Pero una vez que te haces la idea, acabas entendiendo, dices, bueno, es que en realidad, ¿sabes? Ya como os comentábamos, hay varios tipos de sinéstetas, entonces los sinéstetas asociativos reconocen perfectamente el estímulo que hay fuera y saben que eso está dentro de su mente. Los sinéstetas proyectivos, supongo que el shock será mucho más grande, porque me imagino que no conciben eso sin la experiencia sinésteta. Como explica Simón, la experiencia sinestésica puede producirse de dos maneras diferentes. Los sinéstetas, denominados asociativos, afirman ver los fotismos, es decir, los colores fantasmas, como manchas que flotan en su mente. En cambio, los sinéstetas proyectores, mucho menos frecuentes, hablan de percepciones que de alguna manera se proyectan sobre el estímulo externo. Pero bueno, en este caso fue algo como casual, podía haber estado toda mi vida sin saberlo, como mi madre, de hecho, ¿no? Ella no sabía que tenía sinestesia y cuando le comenté esto que me había dicho el médico, me dijo que a ella le pasaba lo mismo. Era muy común en mi casa que si no habíamos podido dormir la noche anterior, comentásemos que ha habido un ruido que era de tal color y entonces me incomodaba, sobre todo los arrastrones que son de un naranja desagradable, como sucio, como naranja grisáceo, y entonces es imposible seguir durmiendo. Y a veces lo comentábamos como algo normal, ¿no? De hecho, hay un caso muy curioso de un amigo mío que con 16 años, hablando con una amiga suya, le pasó una canción y dijo, oye, ¿qué color te suscita esta canción? Y se quedó a mí como en plan, ¿qué me estás diciendo? Y ya fue como su descubrimiento que era sinestésico, así que él pensaba que era algo que le pasaba a todo el mundo. Por lo tanto, la percepción del entorno para un sinésteta es diferente a la de ese 99% de la población en la que la poda neuronal tuvo lugar a los pocos meses de vida. Pero si la percepción es distinta, ¿hasta qué punto condiciona este fenómeno en la creación artística? Yo nunca he pensado en que utilizo mi sinestesia para crear. No, porque en realidad la sobrecarga que yo tengo de colores sobre forma y textura, en un principio yo pensaba que el resto de la gente también la tenía. Entonces por eso mis cuadros, mi obra gráfica, porque me conocen más como grabadora, suelen tener los tonos muy sutiles. Son muy de textura, muy abstractos, más de sensaciones, muy táctiles. Pero sí siempre tenía esa característica, además me reconocen así, que soy muy sutil en el color, al contrario que otros artistas que sí cargan con sus colores imaginarios su obra. De alguna manera, las experiencias sinestésicas de María José de Córdoba influyen en su trabajo como artista plástica, es decir, el propio entorno y cómo lo percibimos nos afecta en el momento de la creación artística, por lo que el papel que juega el desarrollo educativo en las escuelas resulta importante en la evolución perceptiva de los niños. En las escuelas, de hecho, se nos muestra la gama cromática y se nos dice esto es naranja, esto es amarillo y esto es rojo. Cuando los juntas sale este color de este determinado tono y te dan un pantone que no se corresponde en absoluto a los colores que yo experimento con mi sinestesia. Pero es que ese tipo de manera de proceder implica coartar la creatividad también del alumno. Entonces también deberíamos de plantearnos si en la educación, no ya por la cuestión de la sinestesia, sino en general por fomentar el desarrollo de la creatividad, debería de abrirse otro camino. Si a través de la hipnosis se es capaz de tener experiencias sinestésicas, significa que tú de forma inconsciente ya tienes esa capacidad. O sea, con lo que hablábamos antes sobre la idiestesia. O sea, la sinestesia es una condición bastante original, quiero decir, natural, solo que se va perdiendo por el desarrollo cognitivo y sistema educativo, en cierta forma. Ese es mi punto de vista.
Hay asociaciones que hacemos todos los humanos, por decirlo así, pero que nacemos con una tendencia natural a hacerla. Por ejemplo, tendemos a asociar los sonidos agudos con las formas visuales altas y delgadas. Por eso no nos cuesta trabajo pensar que una I es amarilla, pero nos cuesta más trabajo pensar que el 0 o la O van a ser amarillos, como que no casa demasiado, incluso en las personas que no son sinéstetas. Pero tenemos una tendencia natural a ese tipo de asociaciones. Luego están las asociaciones que las personas normales también podemos aprender en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nos enseñan a leer, a los niños pequeños les ponen los números y las letras de colores. Si un niño aprende, siempre le dibujan la A de color naranja, termina por aprender, por ensayo y error, como consecuencia de la práctica, que la letra A es naranja, pero eso no es una verdadera sinestesia. Independientemente de si la persona sabe que tiene sinestesia o no, creo que en alguna medida muy probablemente influye en su educación, o al menos en el desarrollo de su creatividad, porque tengo la intuición de que si yo soy una persona nerviosa, en parte eso ha influido. Si tengo tantas inquietudes y si a veces he tenido un poco de déficit de atención, en algunos casos debe haber estado en parte incentivado por la sinestesia, y es que si tú estás intentando concentrarte en algo y de pronto un sonido que podría pasar desapercibido, o si lo escuchas de lejos, interfiere de una manera tan gráfica como es como una especie de pantalla visual delante de ti, y se mantiene durante una fracción de segundo, ya te ha distraído, con lo cual digamos que tienes que trabajar no con una traba, no digo que fuera como un defecto, pero sí con otras condiciones, ¿no? Digamos que tienes otras herramientas. Y luego lo que tenemos es que sí que puede interferir en el proceso educativo durante los aprendizajes. El inconveniente para la matemática es que cuando tú aprendes a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir, te dicen los de la columna de arriba con los de la columna de abajo y me llevo 2. Pero ellos tienden a agrupar por colores, y si tú le pones una línea de números arriba y otra abajo y hay un número azul en la primera columna, pero el siguiente azul está más hacia la izquierda o hacia la derecha, ellos tienden a agrupar por colores y no a agrupar en términos espaciales, y eso les genera dificultades para el aprendizaje de las secuencias, de los números o de las tablas de multiplicar, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que tienen mejores claves de memoria. En la percepción musical tienden a ser mejores porque perciben el tono absoluto, algunos de ellos, los sinéstetas musicales, no todos los sinéstetas. Entonces hay ventajas, pero también hay ciertos inconvenientes durante los aprendizajes. ¿De qué color creéis que es la letra A? Rojo. ¿Tú crees que es roja la letra A? Andrea ha dicho roja, Irma ha dicho azul y Andrés ha dicho verde. Lila. ¿Tú crees que es lila? ¿Y Nicole? Rosa. ¿Tú crees que es rosa? ¿De qué color creéis que es la música? Negra. Se escucha. Tienes una música que se escucha y te parece a ti que es negra la música. ¿Alguien opina de otra manera? Verde. ¿Tú crees que la música es verde? Porque tiene discos. Ah, están en los discos y los discos son negros y tú crees que es negra, ¿verdad? No sé. Igual que Andrea. Carmele Gómez reside en Pamplona. En su día a día experimenta múltiples tipos de sinestesia, todos ellos relacionados con el color. En muchas ocasiones, para no olvidar lo que ve, crea estas imágenes que recopila bajo el título «El futuro es lo que está ocurriendo». Cabe plantearse, por tanto, si la sinestesia es una cualidad artística. Carmele pinta las canciones y las palabras. En estos dibujos guarda momentos que son como fotografías de un instante o de un cúmulo de sensaciones. El hecho de representar sus experiencias en soporte digital no es casual, pues su sinestesia es tanto proyectiva como asociativa, y el software que utiliza le permite hacerlo por capas, tal y como ella lo percibe. Lo mismo le ocurre con el fondo de las imágenes, siempre negro. Yo el
caso más cercano que tengo es un chico que se dedica a producir música, es productor musical, y él me contaba que muchas veces cuando se sienta delante del ordenador dice, bueno, tengo que crear algo, y dice, ¿cómo me siento hoy? Dice, hoy me siento morado. Y él crea su música para que sea morado. Y hasta que no sea del tono perfecto de morado que él quiere conseguir ese día, no se levanta de la silla. Entonces, como, no sé, ¿cómo explicas tú que yo quiero sentirme, hoy me siento triste de tal sentido? Pero él dice, me siento morado tal, y mi música va a sonar morado tal. Entonces es como más sencillo quizás. Y resulta que el color es una clave perceptiva tan discriminativa que todo el mundo la entiende. Quiero decir que al asociar cosas intangibles a colores, las convertimos en tangibles. Por ejemplo, hay el caso de un sinésteta músico de jazz, que es Tony DiCaprio, que es un músico de jazz neoyorquino, que se ha convertido en profesor de jazz gracias a su sinestesia. ¿Por qué? Porque él dice, yo trato con profesionales del jazz, yo no sé mucho de jazz, es lo que él contaba, lo digo directamente. Y hay una serie de conceptos en la improvisación del jazz, que es lo que la caracteriza, que yo no los puedo explicar verbalmente, no se pueden explicar con palabras. Y no conseguía hacer entender a mis alumnos hasta que empecé a decirle, mira, yo no sé cómo contarte esto, pero cuando yo toco este acorde y hago esto, yo lo veo verde. Y eso actuaba como huella de memoria en sus alumnos, aunque no entendieran exactamente qué es lo que era verde, pero el verde le actuaba como una especie de clave de recuperación de esa especie de sonido fantasma que le ayudaba luego a recordarlo. Y él desde entonces ha utilizado su sinestesia. Simón y Marino investigan la sinestesia música-color, pero también la relación que un no sinésteta establece entre la música, el color y las emociones. El objetivo es intentar conocer mejor los mecanismos que hacen que cualquier música nos produzca cualquier emoción. Bueno, pues como estaba hablando antes, yo pienso que, igual que mucha gente, que todos somos sinestésicos en algún punto, ¿no? Entonces, pues de una forma informal se me ocurrió una vez pasarle a mucha gente, a decenas de personas, dos canciones. Una de música clásica y otra de música balcánica, que son muy distintas. Y le dije que en un espectro visible, que es lo que tengo aquí, me dijeran qué color le suscitaba esa canción. Y bueno, como se puede comprobar aquí, la mayoría, bueno, esto fue de un día, hay muchos más, se puede comprobar que casi todo, el 90% o el 80% se enfoca en una área, y aquí exactamente lo mismo, se enfoca en otra área. Entonces ya la pregunta es si percibimos algo más que solo el sonido, o algo más, porque coincide tanta gente en canciones tan distintas, en un mismo color exacto, deja ahí una pregunta abierta. Porque si yo te pregunto, ¿qué te sugiere esta música? Tú me puedes decir, bueno, pues es triste, es melancólica, tal. Pero si yo te pregunto, ¿qué te suscita esta música? Tú me dices, rojo oscuro, tipo tal, y eres capaz de señalarme en un espectro visible, como nos has enseñado delante. Yo tengo una herramienta más tangible, como te decía antes, con la que puedo trabajar. Entonces, puedo hacer una especie de paso de música, color, emoción, que a mí me permite obtener mucha más información que la puramente hablada o escrita por ti, ¿sabes? A nivel emocional. Digamos que una de las características que se mantiene, que define a la sinestesia y que más se está estudiando es su valor emocional. Que, por ejemplo, eso es una diferencia importante entre las sinestesias inducidas o aprendidas frente a las sinestesias naturales. Y es que cuando yo aprendo asociaciones, el valor emocional de que yo aprenda, porque lo he visto millones de veces, que la letra A es naranja, es prácticamente nulo. Pero si yo he nacido con una tendencia por mi cableado cerebral a que la letra A es naranja y la letra O es roja, si me cambian el color y me lo ponen en un color incongruente, eso me molesta. Eso captura mi atención de una manera, digamos, poco agradable. Ese sería el primer valor emocional que tiene la sinestesia, que obliga al sinésteta a que el mundo sea congruente con la manera en la que él lo experimenta, si no experimenta displacer. Y experimenta placer si el mundo se parece a como él lo vive en su realidad interior. Si tú le dibujas algo del color que él lo imagina, eso realmente le produce placer. Dice, efectivamente, es así. Sí, al fin y al cabo, tú piensas que
muchas veces para estar a gusto tienes que estar a gusto con todos tus sentidos. Es decir, tú no puedes estar en casa a gusto, tranquilo, si estás escuchando un ruido que está todo el rato así dentro, al lado de tu oreja, ¿sabes? De la misma forma, pues a mí me pasa muchas veces que hay ciertas palabras que tienen una forma o una estructura que no me gusta. Entonces, pues es verdad que si tengo que ver una palabra constantemente mientras estoy sentado en mi salón, pues procuro evitarla o quitar el cartel o quitar lo que sea, porque es algo que te está molestando, ¿sabes? Y bueno, sí, te adaptas un poco y aprendes a evitar un poco, es lo que hablaba también Emilio, del mundo interior del cinésteta, que es un poco rico y un poco subjetivo, muy subjetivo seguro, y siempre es muy intenso también. Hay que tener en cuenta que es muy subjetivo y que hay una gran variabilidad, o sea, cada una persona que le afecte más, en plan, no puedo soportar de esto, y otra persona que le afecte menos. A nivel cerebral hay una zona que es el hipotálamo, aquí, en donde hay un núcleo para el placer y un núcleo para el dolor, y los dos están milimétricamente unidos, están al lado. De hecho, el BDSM, que no sé si conocéis la condición, que era lo que antaño se llamaba el típico sadomasoquismo, es una fina frontera entre placer y dolor. Si a esto le unimos la sinestesia, pues tiene que ser ya espectacular, ¿no? Porque mientras tú estás haciendo el amor y yo qué sé, haciendo la tarea que estés haciendo, estás percibiendo sonidos, olores, colores que a su vez se mezclan con otros sentidos, pues desde mi punto de vista tiene que ser una gozada, ¿no? En cuanto a la sexualidad, y dado que me dedico a investigar sobre performance extrema y sexualidad en el arte contemporáneo, lo que veo es que entiendo que la experiencia sinestética llevada a la actividad sexual hace que los placeres se intensifiquen y también el dolor se entienda desde una nueva dimensión, que se vea una parte que a lo mejor no se descubre o no se explora si no se tiene este tipo de, llamémoslo, don, pero que al fin y al cabo también se pueden experimentar o pueden surgir por otras vías, ¿no? Todos nosotros tenemos una mezcla entre placer y dolor compleja, seamos sinéstetas o no. Digamos que, por ejemplo, una teoría muy simple, pero para entenderlo, de la risa, que en principio es el placer, es la teoría de la falsa alarma, que dice que desde pequeños aprendemos a reírnos de un payaso que tropieza, porque tropieza pero no se parte la cabeza al tropezar, es una falsa alarma. Entonces hace falta como un susto y luego que el susto se quede en nada para que se produzca el placer. El placer sería como un derivado del dolor. Eso en términos cerebrales se traduce en la activación de un área cerebral que se llama la ínsula, y es muy interesante este área porque se activa tanto en situaciones de placer como en situaciones de dolor. ¿Qué ocurre en el caso de los sinéstetas? Son idénticos a nosotros, en ellos funciona la falsa alarma y también se activa la ínsula en situaciones de placer y dolor, pero digamos que la facilidad de activación de este tipo de áreas es mayor. Se activa por más cosas que a nosotros nos dejan indiferentes. En mi caso, que siempre he tenido como una relación de curiosidad y de ambivalencias con el mundo BDSM, del sadomasoquismo y la representación física del dolor para el placer, para llevarlo al terreno del placer, pues también veo que se utilizan mucho elementos que tienen que ver con la experiencia sinestética del tacto, de otros tipos de sinestesia que no son la que yo tengo. Pero, por ejemplo, conozco gente que le ocurre que al tocar una superficie lisa sienten un sabor dulce, y hay personas que también al tocar una superficie rugosa pues les viene una sensación como áspera a la boca. El cuero, el látex, son elementos que se utilizan en el mundo BDSM no solo por estética. Estos materiales tienen que ver con las sensaciones táctiles, visuales y sonoras que en un sinésteta pueden potenciar o mermar la experiencia sexual. Esta sensación de lo rasposo, de todo aquello que al estar como crispado pertenece a un mundo vetado, oscuro, tabú, esa sensación de por un lado lo que te da miedo, pero por otro lado lo que te atrae es lo amargo o lo ácido, se traduce también en ese tipo de sinestesias que otros tienen la suerte de experimentar
que en mi caso, al ser solamente algo auditivo y con determinados colores de una gama cromática cálida, pues sí que influye, porque influye a la hora de cuando uno está experimentando sensaciones placenteras y de pronto le viene un color que excita, por ejemplo el rojo, con un sonido que sea una palmada, o a mí me ocurre con los sonidos que, digamos, tienen aire entre ellos, ¿no? Cuando dos cuerpos chocan y hay aire entre ellos, como puede ser una palmada, es recurrente el color rojo. Entonces, si oigo, por ejemplo, un chasquido, es más el color amarillo. Eso no me sugiere excitación, pero el rojo sí me sugiere excitación, y a cualquiera le sugiere, aunque no sea sinestésico. En definitiva, la sinestesia es una característica especial que muchas personas del mundo del arte ven como curiosidad, incluso con envidia. Pero la idea de conseguir una sinestesia inducida o artificial parece difícil, incluso por definición, pero es posible que el desarrollo de la biotecnología consiga crear estados similares a ella, cambiando también la relación del arte y la tecnología. La introducción del elemento tecnológico en el arte no es nuevo, no es algo nuevo, pero la tecnología, que cada vez va más hacia potenciar lo visual, está haciendo que se desarrollen una serie de obras, pues, de net art, de arte digital, que mucho tienen que ver con la mezcla de sentidos, ¿no? Entonces, supongo que de esa manera se está accediendo a la experiencia sinestésica sin ser sinestésico. Ejemplo de aplicaciones de tipo técnico es si podemos crear máquinas o dispositivos que permitan generar combinaciones sinestésicas que produzcan placer o produzcan dolor en función de lo que queramos. Y también se está en el mundo de las deficiencias visuales. Se puede utilizar la sinestesia para crear un oído artificial, para crear una visión artificial, etc. Todo esto son campos que se están explorando. Esto es ciencia ficción, de momento. Pero bueno, han habido grandes profetas de la ciencia ficción que solo han tenido que imaginarlo, ¿no? Por ejemplo, actualmente existen hipocampos artificiales para pacientes que han perdido su memoria, que esto ya existe. Nosotros vemos ahora el implante coclear como algo muy normal, como un enchufe que tienen los niños, y es una especie de micrófono que potencia sus registros auditivos perdidos, ¿no? Por tanto, no es ninguna locura descabellada pensar que algún día algún tipo de neurotecnología, algún tipo de neurochip pueda inducir fenómenos sinestésicos, pero bueno, de momento está en el terreno de la profecía. Bueno, yo creo que la tecnología va a empezar a formar parte de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a usar la tecnología como sentidos y como extensión de sentidos, por lo tanto habrá muchas posibilidades de crear efectos sinestésicos con extensiones cibernéticas que podrán unir sentidos o hacernos percibir algo que no podemos percibir por un sentido, percibirlo por otro. Por lo tanto, la tecnología va seguramente a normalizar el hecho de la sinestesia y además va a crear un nuevo campo que es la extensión de sentidos, que aún no hay un nombre definido a cómo se llama una persona que ha decidido extender sus sentidos. Neil Harbisson es artista plástico y de alguna manera sonoro. Además, es músico y tiene oído absoluto, es decir, es capaz de reconocer cualquier tono de la escala cromática. Esta cualidad fue determinante a la hora de instalarse el A-Borg. Este dispositivo, que le ha convertido en el primer cyborg reconocido por diferentes gobiernos del mundo, transforma los colores en notas musicales y las envía a través del hueso a su oído interno. Tomar la decisión de convertirse en cyborg a los 20 años no fue casual. Neil Harbisson nació con acromatopsia, una condición que le hace ver el mundo en blanco y negro. Yo no me considero sinestésico porque yo nunca veo los colores, y la gente que tiene sinestesia pues ve los colores o escucha un sonido y puede visualizar un color. En cambio, yo nunca visualizo el color. Para mí el color es un sonido y este sonido es un sentido extra que puedo escuchar a través del hueso. Por lo tanto, es un poco diferente a la sinestesia y por eso lo llamo sonocromatismo. Antes solamente dibujaba en blanco y negro y tocaba el piano, que también es un instrumento en blanco y negro, pero desde que escucho colores no solo ha cambiado la forma de crear visualmente, sino que también musicalmente. Colores
tienen muchísimas más notas que una escala musical clásica, que son 12 notas en una octava. Yo tengo 360 notas en una octava, por lo tanto ha hecho desarrollar mi sentido auditivo a poder percibir muchos microtonos. Y a la parte visual, pues ahora me expreso más con el color, pero como si fuera música. O sea, para mí, mis cuadros siguen siendo en blanco y negro, pero los puedo escuchar. Bueno, el caso de Neil también es muy interesante, ¿no? Cómo escucha los colores, ¿no? Porque el tener acromatosia, pues claro, eso es complicado. Y el tema del cyborg, ¿no? Y cómo la sinestesia abre el campo a la neurociencia para saber cómo pensamos y construimos la realidad. La realidad es algo virtual que nosotros construimos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza. No es algo que esté físicamente fuera, y cada persona es un mundo irrepetible, inabarcable, y cada realidad es única. Puede que ni te hayas dado cuenta de que tu cerebro está más intacto de lo que pensabas. No es una patología. Algunos la consideran un don, otros piensan que no es relevante y algunos otros afirman que les gustaría tener esta cualidad. Lo que queda claro es que la sinestesia es un fenómeno que despierta curiosidad en quien no la tiene. Para un sinésteta puede convertirse en un pequeño don, una molestia o que no suponga nada importante en su día a día. Sinestesia, ¿defecto o virtud? Para mí es una virtud. Bueno, pues para mí yo creo que defecto seguro que no, porque en todo caso la sinestesia potencia o mejora la experiencia del sujeto. Sin ninguna duda es una virtud, así que desde mi punto de vista habría que potenciar. No puede ser un defecto en tanto la sinestesia no te impide desarrollarte día a día, ¿sabes? En mi caso no es ni lo uno ni lo otro, porque es algo tan normal y tan natural que está totalmente integrado en mi día a día, no lo hace más especial. Si la queremos considerar algo, habría que considerarla un pequeño don. ¿Por qué? Porque te ayuda a ser creativo y porque la sinestesia hace feliz a aquellos que las poseen.